Twitter no está muerto, ni tampoco, pero solo te hace caso si entras como Dios manda. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 72, en el que vamos a hablar de cómo diseñar una estrategia para Twitter. Te contaremos cómo y por qué utilizar la red social del pajarito azul, la de los haters y los memes, para conseguir cumplir objetivos que tenga tu empresa. Pasa que abrimos hilo. Y antes de abrir el hilo, os recordamos que formamos parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es tienes relacionadas con marketing y negocios digitales que formamos la red, que por cierto cada vez sube más su nivel en cantidad y en calidad. Así que échale un vistazo por si no tienes alguno localizado. Las que no pueden subir más, que bien estoy hilando, en calidad y en cantidad, las que han llegado al tope son las Sonia y Selena del social media. Seila Martín, ¿qué pasa, Seila? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, encantada de estar por aquí otra vez más. Lucía Cerrajero, ¿qué pasa, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí encantada. ¿Conocíais Sonia y Selena? Sí, claro. Hombre, la duda ofende. El baile y todo. Que no sé por qué, es verdad. Es la primera pareja de chicas clásicas que se me ha venido a la cabeza, no sé por qué. Bueno, creo que es la primera vez que hablamos de Twitter en las 5 temporadas de este programa. Si no recuerdo mal, en plan de decir vamos a hablar de Twitter, poco hemos hablado de Twitter y eso está muy mal, y entonces venimos a arreglarlo hoy. Puede que no hayamos hablado nunca de Twitter porque esta red tiene el primer debate, que es si está muerto o no está muerto. Es una red que implica mucho trabajo y que no sale en cualquier conversación donde la gente empieza a decir en qué redes quiero estar o tengo que estar. No suele salir nunca como en la lista principal. Vamos a hablar hoy un poquito de por qué es esto. Pero la primera pregunta que os lanzo, Seila, tú por ejemplo, ¿Twitter está muerto? ¿Hay que cerrarlo? ¿Qué hacemos con Twitter? ¿Por dónde arrancamos para entender si esto tiene sentido para nosotros o no? A ver, para mí, o sea, no creo tanto que esté muerto, de hecho no está muerto, pero sí que es muy exigente y seguramente la más exigente de las 4 clásicas redes sociales de ahora. Y al final, pues es verdad que nos encontramos como con usuarios que están ahí por algo súper concreto, o aprender sobre X sector, o mantenerse informados sobre X cosa, o ver qué se dice de X programa de televisión, o simplemente para echarse unas risas. Y las opciones son varias, pero son muy específicas y no todos los usuarios comparten todas. Entonces, es más complicado encontrar un tono y temas de conversación comunes a tu target, y que además coincida que todo ese target medio esté en Twitter por lo mismo. O sea, por ejemplo, si una marca de champús para hombres de 18 o 40 años entra en Instagram y sabe que por sus valores tiene que adoptar pues un tono, yo qué sé, pues juvenil, coloquial, no sé qué, y también por esos valores hablar de peinados, de moda, de planes asociados a sus valores y tal, y si consigue engancharles se quedarán, pues porque Instagram es más amiga de las marcas, o porque te puede atraer más visualmente, o por X ventajas que tenga Instagram. En el caso de Twitter, esos mismos hombres de 18 o 40 años que tienen exactamente los mismos intereses, cada uno puede entrar en Twitter por, vete tú a saber, uno porque entra a ver la Isla de las Tentaciones, los memes que se ponen mientras se emiten y solo sigue cuentas de ese tipo, otro solo entra a ver los trending topic para informarse, otro para aprender sobre marketing y no sigue otras cuentas que no sean de marketing. Entonces, que esté muerto no creo, y de hecho si encuentras tu sitio en Twitter y consigues llegar a tu comunidad y calar en ella, creo que es de las más guays para, pues, para estar como en el día a día, pero sí que es mucho más difícil dar en el clavo.
comentabas lo de los públicos, es verdad que es muy complicado, ¿eh? Ponerle un público solo a Twitter es más complicado que al resto, ¿no? Porque al final es donde el público más Sí. heterogéneo y a la vez, claro, puede que si tienes que elegir redes sociales, que esto lo hemos hablado en otras, de oye, mejor estar en dos bien que en tres regular, se suele quedar un poco más fuera porque al final te va a costar más acertar el tiro con el público que en el ejemplo que ponías tú de me voy a Instagram, con lo de las marcas Sí. para hombres, ¿no? Sí, justo. O sea, al final, en el resto de redes sociales podemos tener como muy en cuenta características demográficas en cuanto a edad, de dónde viven, de Sí. sexo y demás. Pero en Twitter es casi lo que menos importa porque es súper dispar y lo que más te tiene que importar es por qué están allí y qué están haciendo y qué es lo que les interesa, que es muchísimo más difícil de afinar. Y además, pensando un poco como en una marca, creo que hay otra barrera de entrada para Twitter, más allá de la que has dicho tú también, de lo de que es muy exigente, que al final Twitter tienes que estar como muy intensivo en contenido sin tener cosas que contar, que eso es como lo primero. Si no tienes mucho que contar, pues en Twitter te vas a encontrar muy perdido. Que es el nivel de exposición que tiene. Es decir, que al final la repercusión que puedas tener como tengas un lío en Twitter es muy superior de otras redes sociales. Y creo que eso al final a las marcas también les va a echar un poquito para atrás a la hora de arrancar. Tiene sentido, ¿no? Que tengan esos miedos. Sí, o sea, además en Instagram, por ejemplo, si la lías con un post, la gente te va a comentar en ese post y es más difícil que se vaya, que la gente publique en su perfil o en los stories es un poco más fácil, pero es mucho más complicado que en Twitter que las personas en su propio perfil se hagan eco de esa cagada. Y en Twitter, pues de un granito se puede hacer, se Es que puede es la liar la de jungla, Dios. Twitter es la jungla. Es maravilloso también por eso, porque Sí, es un sí. poco junglero. Vale, la otra gran pregunta antes de saber si nos metemos es las ventajas. Qué características puede tener esta red respecto a otras. Lucía, ¿cómo nos venderías Twitter para entrar? Bueno, pues hilando un poco con lo que estabais diciendo, ¿no? El tema de que es a la jungla, ¿no? Y en esa jungla hay un montón no sé si me oís bien. Sí, sí. Sí, sí. Vale, bueno, pues actúa con las marcas. Entonces, bueno, si cogemos Twitter, ¿no? En comparación con Facebook o con Instagram, que tienen menor cantidad de usuarios, y sobre todo el crecimiento de Twitter ahora está ralentizado, ¿no? Si lo comparamos con Instagram, por ejemplo, o bueno, ya con TikTok ni hablamos. Sin embargo, esto, aunque tenga también con YouTube o comparado con cualquiera de las que se nos pueda venir de las grandes a la mente, sí que es cierto que Twitter es la red social en la que mayor porcentaje de usuarios marca, ¿no? Precisamente, y en la que más se involucran con estos perfiles. De hecho, bueno, más de tres cuartas partes de los usuarios de Twitter interactúan o han interactuado alguna vez con estas marcas y de estos, un 83% siente. Entonces, bueno, yo creo que si tu empresa o tiene que decirlo en Twitter, o por lo menos va a tener que ser uno de los canales en los que lo haga. Entonces, bueno, por todo esto que acabamos de decir, es una manera súper rápida de obtener feedback de tus clientes. Que esto es lo que estabais comentando, ¿no? Que tiene su lado bueno y su lado malo. La parte mala, por así decirlo, es esa exigencia de la que estábamos hablando. Los tuiteros, lógicamente, son mucho más exigentes y se requiere de una inmediatez que en otras redes sociales se puede dilatar un pelín más en el tiempo, ¿no? No sé, si yo estoy en un andén esperando a la Renfe y les menciono en Twitter voy a esperar que me contesten inmediatamente, cosa que a lo mejor si entro en una tienda de zapatillas y consulto en Instagram y les mando un privado, puedo entender que me contesten el día siguiente, pero esta inmediatez de Twitter hay que tenerlo en cuenta porque además, claro, habrá quien te contacte por privado, pero lo que hablamos, en esta jungla muy probablemente lo que te encuentres sea una mención de algo cabreado.
Entonces, igual que tú la ves, el resto también va a verla y es fundamental saber que si vamos a entrar en Twitter, ¿no? Si vamos a contar con él como canal dentro de nuestra estrategia y vamos a estar presentes en Twitter, tenemos que contar con los medios necesarios para poder responder a esos comentarios y menciones en el tiempo necesario, ¿no? Un poquito hay que tener esto en cuenta. Entonces, bueno, luego yo creo que esta es la principal ventaja, el hecho de esa rapidez de feedback y esa interacción con los usuarios más directa que puede haber en otras redes. Y luego, bueno, por supuesto, además encontramos otras ventajas porque están más que sabidas y le hemos hablado de ello hasta la saciedad. Crear comunidad en torno a tu marca, ganar visibilidad, redirigir tráfico a tu web o a la landing que quieras, que permite utilizar los ads para empujar algún tipo de campañas. Pero yo generalmente eso, si tuviera que vender Twitter, diría que es un feedback muy rápido Alta con el exposición usuario y por alta parte de la marca. intensidad. Son cosas que ya habéis dicho varias veces, que es verdad que pueden ayudar como resumen. Que sepas que aquí, para bien o para mal, vas a tener mucha más exposición que en otra red social, que si lo haces bien se va a multiplicar las ventajas y si lo haces mal se van a multiplicar los problemas. Y luego, comentabais lo de la intensidad, que es verdad que o tienes muchas cosas que contar o va a ser raro. Pero además hay otra cosa y es que no puedes planificarlo como en el resto. Que tú puedes planificar muy bien lo que vas a sacar en Instagram y excepto cosas especiales o cosas raras, lo vas a tener controlado. Si lo planificas todo en Twitter, te estás perdiendo como una parte de las características que tiene esta red, que es muy espontánea. Entonces, si tú empiezas a planificar todo y ese día en Twitter lo que toca es hablar de algo concreto o sale un nuevo GIF o un nuevo meme de lo que sea, te estás quedando un poco atrás. Entonces no lo puedes tratar como algo menos actualizado y actualizable que otras redes sociales a lo mejor no lo necesitan. Sí, o sea, de hecho yo creo que en todas a lo mejor tienes que tener como un punto de flexibilidad por lo que pueda surgir, pero en Twitter tres Sí. veces más, o sea, más que incluso que, o sea, que igual es muy difícil establecer un porcentaje, ¿no? Porque pues al final la espontaneidad pues es la espontaneidad y cada día te puede suponer un número de publicaciones, pero sí que creo que sí o sí lo tienes que contar como un extra a tu plan de contenidos y más allá de las que tengas planificadas, forzarte a que estés cada día ahí y a sacar contenido espontáneo, porque si no, pues se te va a quedar como contenido súper forzado y que se va a quedar pues eso, en las típicas de para pasar, de comparto Ya. mis artículos o lo que sea y si no, sí que te quedas súper Vale. fuera. Venga, puntos a tener en cuenta para montar una estrategia en Twitter. Sheila. Vale, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es, bueno, decidir si vamos a estar o no vamos a estar, que por algunas de las cosas que ya hemos comentado ya tendrán unas pistas, pero creo que hay tres puntos que no serán 100% decisivos, pero que pueden ayudar mucho a terminar de tomar esta decisión. Bueno, tres no, cuatro, porque una, por ejemplo, si ya estás en otras cuentas y tu marca es reconocida, que no vas a entrar de cero en redes sociales, quizás el primer punto para saber si tienes que entrar en Twitter o no es ver quién y cuánto se está hablando de tu marca ahora mismo sin que tú estés allí, sin poder mencionarte y sin que tú puedas entrar a interactuar o a poner orden. Que muchas veces estamos en otras redes, en otros canales, porque nos da miedo entrar en Twitter, por eso que comentábamos pues de que se puede liar y que los haters enseguida saltan y se pueden hacer muy grande el pifostio de cualquier cosita y al final no queremos entrar, pero se está hablando igual de nosotros. Entonces ahí creo que lo mejor, ya que se van a poner a hablar, entra y dirige un poco lo que se está contando. Entonces este primer punto, si eres una marca que ya estás en redes sociales, me parece importante para decidir si entras o no entras. Otro es lo que comentábamos ya de si estás dispuesto a implicarte como merece
y a entrar en el juego de Twitter y contar con que en Twitter tienes que estar, si no todos los días, porque no tienes recursos, por lo menos 5 a la semana sí, y no con una única publicación. Y lo que decía antes, para no terminar como publicando cosas sin sentido y que se caduquen, al final tienes que estar dispuesto a estar muy en el día a día, ver qué dicen otros, ver cuáles son los trending topics para ver a qué conversaciones te puedes unir. O sea, no quedarte simplemente en tu plan de contenidos. Si estás dispuesto a sacrificar este tiempo, entonces ya tienes un punto más, un motivo más por el que entrar en Twitter. Otra cosa importante es lo que decías tú de qué cosas y cuántas cosas tienes que contar, que siempre tenemos que tenerlo un poco en cuenta en cualquier canal para definir, por ejemplo, la frecuencia de publicación, pero en Twitter tiene sentido planteárselo incluso desde antes de decidir si debemos estar allí, justo por lo que comentaba, que vas a tener que estar muy presente y si eres un supermercado que solo va a hablar del 2x1 en aceitunas y proponer recetas con sus productos, a Twitter es muy difícil que le interese porque ya habrá visto el 80% de todas las recetas que tenga que ver en su vida. O sea, al final es una red social muy evolucionada y no te va a valer pues, con compartir los artículos del blog o presentar tus productos y hasta luego. Que esta es otra de las cosas de Twitter, que la gente que está en Twitter, la mayoría es gente que ya lleva mucho tiempo en Twitter. Y por último, creo que también puede ser decisivo para decidir si entramos o no entramos a qué sector pertenece tu marca. No es ni mucho menos determinante, y si no que se lo pregunten a Desatranques Jaén, que nadie desde fuera podía intuir que una marca que se dedica a desatranques vaya a petarlo así en Twitter. Pero bueno, por lo general sí que hay algunos sectores que, pues porque dan mucho que hablar o porque son sectores en los que surgen temas nuevos cada día o propensos al debate, que sí que pueden ser pues eso, más dados a que entres en Twitter y a que te vayan a permitir mantener como una actividad diaria. Y aquí pues cine, música, educación, formación para sectores específicos, mundo del vino, que está repleto de especialistas de diferentes niveles o de alimentación gourmet, medios de comunicación, por supuesto, organismos públicos, finanzas. Si vas a montar un partido político, también métete a Twitter. Entonces, pues eso, tener como un poco en cuenta estas 4 cosillas para entrar o no entrar en Twitter. Y, y luego, como puntos destacables, más allá de lo que decimos siempre, de que no hay una fórmula mágica para ninguna estrategia de ninguna red social y que al final, pues cada marca que trabajes y cada canal que trabajes va a ser un mundo, sí que hay algunas especificaciones de Twitter que creo que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, si empezamos por la parte de los objetivos de marketing que puedas aplicar un poco a Twitter, va a depender de los generales de tu negocio, pero sí que como globales puedes conseguir en Twitter, si lo haces bien, una buena meta de branding, como decía al principio. Al final, si consigues construir un mensaje de marca sólido y entrar hasta el fondo en las conversaciones con tu comunidad, Twitter es ideal para eso de hacer marca y que se te recuerde y que te tengan presente. Y tráfico, sobre todo si diriges a un blog con un contenido de valor, pensando en ese público que decíamos que entra a aprender y a formarse y tal, si lo que quieres es dirigir a fichas de producto ya me parece más complicado que surja natural, a no ser que seas una marca súper reconocida y lo que estés ofreciendo sean las ofertazas del mes. Pero bueno, si es eso, contenido trabajado y tipo blog, creo que marcarte un objetivo de tráfico también puede ser interesante y súper factible en Twitter. Si nos vamos a la parte de los públicos, es lo que hemos dicho antes, básicamente, que
Obviamente es importante como en cualquier otra, pero aquí debemos tener en cuenta que las características demográficas pasan a un segundo plano y lo más importante son las características de comportamientos o emociones que son mucho más difíciles de detectar y sobre todo de asimilar y de ordenar para que el tono esté lo más adaptado posible al la mayor parte del público que te interese. O sea, al final es eso, ver qué hace tu público en Twitter más que quién es, que eso ya que seguro lo tienes trabajado y lo tienes En esta claro. parte del público y enlazándolo con lo que comentabas del branding, creo que lo más complicado que tienes que conseguir en Twitter, o el gran reto, es el de poder tener una personalidad. Porque al final, en Instagram o en Facebook y tal, como no hay tanta espontaneidad y seguramente haya mucho menos respuesta y mucha menos participación en los perfiles de otros, pues es mucho más fácil el mantener como una línea general que tú puedas tener controlado. Pero en el momento en el que tú te metes a interactuar de verdad, que lo hablábamos antes, lo comentaba Lucía, el mayor porcentaje de usuarios que interactúa con las marcas está en Twitter. Cuando tú te pongas a interactuar con la gente en el día a día, sin planificar y sin poder pensar todo el rato qué y cómo lo vas a decir, te vas a labrar una personalidad que además tiene que ser muy diferente de quien está detrás ejecutando. Es decir, que si la persona que está gestionando el Twitter es aburrida y tu marca es divertida, pues tienes que conseguir que esa persona de alguna manera pueda ser divertida, que eso es complicado, eso daría para otro debate, en plan de cómo se mete la personalidad de la persona Mm. en la personalidad de la marca pública. Pero que al final el reto está ahí, cuando tú vayas a hacer el branding, cómo te vas a identificar para si eres una marca que contesta con GIFs o no contesta con GIFs, pero luego también más allá de eso, cómo son las respuestas. Pues porque nosotros sabemos muy bien si está contestando MediaMarkt, cómo contesta MediaMarkt, a que si escribes a otro que contesta de una manera diferente. Ese cómo creo que es el gran reto porque me parece muy complicado el que una marca pueda tener una personalidad así, que se acentúa mucho en Twitter y no se nota tanto en otras. Sí, de hecho, lo que dices, o sea, a la hora de establecer como el tono de voz y tal, igual que en otras redes, pues por supuesto tenemos en cuenta nuestros valores, pero también estamos un poco condicionados por la red social, les entramos en LinkedIn como que en la mayoría de los casos conviene como cohibirse un poco, ¿no? En Twitter creo que es 100% tus valores y tu personalidad definidos al máximo y bajados al detalle hasta lo que dices, pues cómo respondemos un tweet y 0% marcado por la red social, porque es tan dispar que lo mejor es eso, que encuentres el tuyo propio. Y, o sea, eso, claro, luego te adaptarás al funcionamiento de Twitter y a formatos y demás que después especificaremos, pero en cuanto a tono general, creo que es eso, 100% tú y cero dejarte llevar porque el rol general de la red social se crea que es uno u otro. Y, por ejemplo, en la parte de la competencia, es un poco pues, lo que hemos comentado en otras. Aquí lo bueno de Twitter es que puedes identificar temas de conversación muy fácil con el buscador, desde ya no solo hashtags, sino la frase entera. Entonces, si quieres buscar, yo qué sé, eh, X marca es una mierda, para ver quién la ha puesto, pues lo pones en el buscador y te va a aparecer. Entonces, tanto para identificar marcas de la competencia como conversación de personas relevantes que te puedan interesar y tal, a través de hashtags o a través de frases enteras, la puedes buscar para hacerte una idea de qué es lo que se está hablando y de qué oportunidades tienes tú para entrar. Y los temas de conversación es lo que decíamos antes, que sería como el bajar ya del todo y el qué vamos a decir en Twitter y la planificación o la no planificación. Aquí, pues eso, simplemente tener en cuenta que sea cual sea nuestro objetivo, lo importante es entrar con una actitud flexible y más que en ningún otro sitio y que tengas en cuenta pues eso, que puede haber una parte de planificación como base y pues para que tengas un control y para que te asegures no quedarte ningún día sin ninguna publicación y porque al final
pues hay publicaciones que tienen que salir sí o sí porque son cosas que tienes que recordar y que en Twitter es muy importante recordar porque enseguida se pierden los mensajes, pero también tienes que estar muy pendiente de todas las conversaciones que surgen porque sí y de la espontaneidad. Vale. Con esto tendríamos bastante avanzado para cuando nos pongamos nuestro plan de Twitter. Vamos a seguir ya cuando vayamos a ejecutarlo. Primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar. Seguimos por aquí con ¿Quieres Sonia insultarnos? y Selena. Escríbenos No sé a hola@mkparadise.com creo y que veremos Selena qué original era eres. la rubia, También puedes ¿puede ser? mandarnos gifs de gatitos por Twitter Bueno, a la venga, cuenta tío. @mk_paradise Lucía o por Cerrajero. Instagram Creo que es Sonia, @marketingparadise. ¿no? Venga, Sonia, Lucía Cerrajero. Opciones básicas Yo me para tengo- crear contenido. ¿Qué tenemos Venga. que saber ya cuando nos vamos a meter en la selva de Twitter a ver qué armadura y qué herramientas hay que llevar? Vale, pues eso, vamos a dar unas nociones básicas para generar lo que es ya cuando después de todo este trabajo que hemos hecho previo del que ha estado hablando Seila, ya nos ponemos a lo que es a super bajarlo, tenemos el Twitter abierto y vamos a currárnoslo ya. Entonces, lo primero, lógicamente, textos cortos, ¿vale? Que bueno, ya sabemos que desde hace, no sé si 2, 3 años, que el tiempo pasa muy rápido y muy lento a la vez, podemos poner ya hasta 260 caracteres y bueno, se pueden crear hilos también donde puedes un poquito ir metiendo más contenido, pero la realidad es que tan solo el 1% de todos los tweets que se lanzan llegan al 1%, o sea, llegan al límite de caracteres. ¿Y esto por qué? Pues porque está claro que lo que mejor sigue funcionando a día de hoy en Twitter son los mensajes cortos, claros y concisos. Es así, es parte de la propia lógica de la red social, es lo que es, pues eso, las praxis que se tienen allí y es lo que sigue funcionando. Entonces, esto lo tenemos que tener súper claro, esto es lo primero. La manera de redactar el copy y demás tiene que ir completamente adecuada a esta necesidad de ser un textito corto. Por otro lado, no tenemos que olvidarnos de la imagen, que yo que sé, en el resto de las redes sociales es impensable subir una publicación sin contenido visual, ¿no? O sea, lógicamente en Instagram, pero tampoco creo yo que alguien que esté generando contenido en Facebook, por ejemplo, perdón, para una empresa, se plantee lanzarlo sin imagen. Y esto sí que es algo que a día de hoy todavía pasa un poquito en Twitter y yo creo que es un error. Porque, vamos, los tweets con imágenes tienen hasta un 35% más de retweets, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es un filón que tenemos que tener, No querría yo contradecir a ahí Sonia presente, ni a el cuidar la Selena imagen. jamás, ¿vale? Porque Y han bueno, formado parte de mi infancia. Pero lo voy a hacer en realidad. No sé si estoy de acuerdo en eso de que todos los tweets tengan que ir con imágenes. Con ese dato, en realidad, con lo que tú has dado, me tendría que callar, pero, eh, pero no lo sé. ¿No creéis que la imagen tampoco tiene por qué ser garantía y que hay muchos tweets por ahí que nos han encantado y que han sido, pero trending topics? Y lo único que es, a lo mejor es un comentario irónico, que no necesita imagen. Sí que se ve más el tema de las imágenes y tal en las marcas, pero también es razón de más como para que no haga falta hacerlo, ¿no? ¿Qué opináis? claro. ¿Pensáis exactamente igual con lo de la cifra y tal? Vale. Sí, no, ahora venía el matiz, ¿vale? O sea, si pensamos, claro, Ah, joder, sí, sí. el tuit este del Rubius, que no sé si ponía mayonesa o algo similar, que no sé si a día de hoy sigue siendo el más retuiteado, está claro. Todo esto va a depender, lo que hemos hablado antes, de nuestro tono de voz, de nuestra personalidad y de la propia personalidad que nos marquemos en Twitter, ¿vale? Esto está clarísimo. Por eso digo, estas son nociones muy, muy básicas y genéricas. En este caso, claro, nos estamos centrando en que somos una empresa. Entonces, bueno, sí que podríamos, así muy general, decir que todos los tweets tienes que ir con imágenes y también decir qué es lo que mejor a priori funciona. Pues el tema de gráficas, GIFs y cualquier imagen que rompa un poquito, ¿no? O pueda llamar más la atención en lo que es el propio feed de Twitter. Pero, por supuesto, depende precisamente de eso, de nuestro tono de voz, de nuestra personalidad o también, ¿por qué no?, de nuestra personalidad puede ser precisamente romper con todo eso y no poner imágenes. Entonces, claro, estas son cosas muy genéricas que luego ya cada uno tiene que buscarse las mañas, ¿no? Por así decirlo, y buscar su lugar
y su también era manera un de poco con lo que comunicar. hablábamos Pero vamos, antes de la tanto en Twitter personalidad. como en O todas sea, las puede redes que sociales, tu yo creo. personalidad tenga que tirar más de imágenes y de GIFs y puede que no tengas que sacar nada de eso. O puede que dependa de la publicación, que al final si vas a sacar algo donde tenga sentido la imagen, pues tendrá sentido la imagen y si no, pues no la meterás y ya está, ¿no? Claro, yo creo que esto es más, pues eso, me imagino, somos una empresa, más tweets generales que lancemos nosotros con nuestra información o eso, queriendo sumarnos a conversaciones y demás. A la hora de contestar retweets o a la hora de sumarnos a conversaciones que ya están generadas por otros, lógicamente no es necesario acompañarlo, pues de lo que hemos hablado antes, o a lo mejor estableces y bajas muchísimo tu tono de marca y estableces que determinados comentarios siempre te contestan con GIFs o determinados comentarios van con, yo qué sé, con infografía porque tú quieres que sea así. Entonces, esto luego, claro, es matizable y esto es un trabajo que que la propia marca tiene que hacer Aquí yo en creo el que propio canal. también como una cosa importante que por lo menos para tener en cuenta es que no se tenga miedo a bajar un poco la guardia en cuanto a lo bonito que sea la imagen o lo producida que esté la imagen que saques. Rollo, pues yo que sé, en Instagram como que todos cuidamos mucho más y enseñamos producto con unas creatividades de la leche y todo súper bien y fotos de estudio y no sé cuántos, pero en Twitter yo creo que es el canal en el que más puedes, mm, pues eso, bajar un poco la guardia. Con esto sí, o ser como, pues eso, un Improvisar. poco más casero y que no chirríe tanto entre tanto meme y tanta risa y tanto hater como una fotaza de producto ahí súper producida. Vale, pues después de este debate Sonia y Selena de imágenes, seguimos un poquito, ¿no? Con las nociones, ya os digo, esto son nociones generales, como estamos diciendo todo el rato. Bueno, entonces también es muy importante encontrar el momento para publicar. Como hemos hablado, Twitter fundamentalmente tiene toda esa parte de improvisación, de tratar de sumarse a las tendencias que sean relevantes para tu tipo de público y demás, pero también tenemos los tweets que podamos tener fijos, ¿no? De esa parte anterior que sí se puede planificar. Como cualquier red social, lo importante es buscar el mejor momento para publicar. En este sentido, pues HotSuite, por ejemplo, nos permite programar en automático, y bueno, Audience también para Twitter funciona muy bien, que de esta herramienta luego hablaremos un poquito porque es bastante interesante. Luego ya relacionado lo mismo con todo el tema de esta improvisación, ¿no? Que hablábamos en Twitter, lógicamente Twitter es el mejor canal para trabajar lo que es el llamado real-time marketing, ¿no? Gracias a, pues por ejemplo, a los hashtags. Los hashtags nacieron en Twitter, de ahí han ido pasando a otras redes sociales, pero sigue siendo, pues eso, súper potente, lógicamente. Entonces, todo esto que hemos mencionado de la espontaneidad, si lo relacionamos con el tema de tratar de sumarnos a esas conversaciones con hashtags, es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquí, muchas veces se ve, pues eso, a lo mejor una empresa en Twitter o una cuenta de Twitter que está hablando de cosas que realmente no sé si no debería o que no son acordes, ¿no? A lo que ella propone y a lo que hace en Twitter, y es lo que hablamos un poco de intentar buscar tu lugar. Entonces debemos de sumarnos a todos, debemos de, yo qué sé, al final de cada tweet poner un feliz lunes o un buenas noches. Pues hombre, yo creo que está bastante claro que no. ¿Vale? Debemos, lógicamente, estar al día y aprovechar los hashtags que hay en tendencia entre nuestro sector o si vemos que podemos sumarnos, los trending topics y demás, pero siempre que sean relevantes y que tengamos algo que decir. Entonces, pues, no sé, si tenemos una empresa de flores, ¿vale? Una floristería, que no sabría muy bien qué decirte qué hace en Twitter, ¿vale? Lo ponemos como, por ejemplo, una floristería, lógicamente, probablemente tenga Instagram y Pinterest, pero supongamos que por lo que sea tenemos una floristería que está en Twitter. Pues lógicamente no, si es el día de ir a la oficina en pijama, a lo mejor no tendría por qué sumarse a esa conversación, pero sí que debería aprovechar el día del inicio de la primavera, pues el el hashtag día de ir a bienvenida la a oficina en primavera. pijama, ese día me Es lo lo tengo que apuntar que, yo en por el poner un calendario, ejemplo, ¿no? que no lo tenía localizado yo, lo de ir a la oficina en pijama. Eh, estoy de De acuerdo esos hay muchos, en todo lo que has además. dicho ahora,
Y además añado que creo que aquí está la diferenciación entre Twitter y el resto de cosas, en aprovechar las oportunidades y entrar en conversaciones que en otra red social no entrarías. Es decir, que si tienes una floristería puede que estés entrando en conversaciones que no tendrían ningún sentido para tú sacar una publicación en Instagram y hacer una story del día de la oficina y no sé qué. Pero aquí hay temas y hay oportunidades que salen en el día a día que sí que pueden aprovecharse y al final cuando ves un poco las cosas que funcionan, que crean las marcas, que son mucho menos de las que crean los usuarios normales, van un poco por aquí, de darle una vuelta a lo que haya pasado y conseguir estar en el centro de una conversación que en otro canal y en otro momento jamás hubiera pasado. Que una marca que digas no sé quién ha conseguido meterse en la conversación de algo que es que le es totalmente ajeno, pero a la vez no, porque ha sabido meterse muy bien. Esto solo pasa en la selva tuitera, en otros canales no pasa. Claro, por ejemplo, si nuestra cafetería el día de ir a la oficina en pijama hace un pijama de flores y se mete en el hashtag y lo peta, pues genial. Es lo que te digo, pues toda esta parte de improvisación y tratar de añadir las tendencias, pero cuando puedes aportar algo. Si no, no creo que tenga mucho sentido. Y en relación también con este tema de los hashtags, está el número de cuánto se podrían utilizar. Entonces, bueno, yo creo que como unos 2, 3 por tweet podría estar bien, porque luego sí que hay una relación entre el uso de hashtag y el descenso del engagement. Entonces, bueno, yo creo que unos 2, 3 hashtags, porque además si estamos diciendo que vamos a sumarnos únicamente y vamos a buscar aquellas temáticas que no sean pertinentes, no creo que en un tweet podamos unificar más de 2. Entonces es un poco también de lógica. Luego, además de esto que estamos comentando, ¿no? Pues de sumarnos a las tendencias y demás, que es el canal específico para ello, yo creo, también deberíamos aprovechar las encuestas, porque si tenemos en cuenta que Twitter era la manera como más rápida y directa, ¿no? De obtener feedback de nuestro público, las encuestas y preguntarles a ello va a ser una manera ideal, lógicamente, pues eso, de generar este feedback, esta interacción, y todo eso nos puede servir muchísimo para sacar información. Entonces, bueno, si imaginamos que nuestra floristería está barajando lanzar una oferta, ¿no? Entre varios tipos de flores y no sabe muy bien cuál elegir, pues puede ser que Twitter sea un canal muy bueno para preguntarlo, ¿no? Lógicamente, o sea, luego lo que los usuarios digan no va a ser el factor decisivo para lanzar una u otra, ¿no? Porque ya van a entrar en juego pues un montón de decisiones de negocio, ¿no? Yo qué sé, el coste, el stock que tengas y demás, pero sí que es una muy buena pista sobre qué opción va a poder tener mejor acogida y una manera de aprovecharnos de ese feedback tan inmediato que nos da Twitter. Un poquito también, siguiendo con el tema de nociones muy básicas y muy genéricas, el tema de los retweets, ¿vale? Lógicamente sí que estamos más acostumbrados a lo mejor de ver empresas que retuitean tweets de otros perfiles que pueden ser relevantes, ¿no? Que pueden ser afines o que por lo que sea sí que es relevante para su estrategia, pero también creo que se podrían reutilizar lo que es el retweets propios, ¿vale? O sea, vamos a retuitearnos un poquito cuando sea necesario. No sé, tú imagínate eso, que en la floristería, después de lanzar la encuesta, ha lanzado la oferta y lo ha anunciado en Twitter, ¿vale? Con una oferta de una semana. Pues podemos citar ese tweet rescatándolo, ¿no? En el momento en el que a lo mejor solo nos queden 24 horas. Entonces, esta manera de reutilizar también nuestros propios tweets, de retuitearnos, sí que puede tener sentido. Y bueno, por último, pues todas estas nociones que hemos dicho, ¿no? El tema de las encuestas, retweets, las imágenes, los textos cortos, lógicamente son como pequeñas pinceladas, ¿no? Y cositas que hay que trabajar para favorecer la difusión orgánica. Y lógicamente funcionan, pero ya el plus que supone Twitter Ads pues está a otro nivel. Entonces, bueno, es una cosa que también tenemos que tener en cuenta porque, no sé, yo creo que es algo que tarde o temprano, si a lo mejor no en el primer momento de nuestra estrategia, sí que en algún momento vamos a tener que, o deberíamos tener que necesitarlo, ¿no? Si estamos con nuestra floristería tuitera, pues quizás no va a ser necesario que cada tweet que pongamos tenga destinado un presupuesto de publi, ¿no? Pero para el día en el que sacamos la oferta especial sí que puede ser bastante interesante. Si además esa oferta la sacamos en el día de la primavera
y lo unimos al uso del hashtag Bienvenida Primavera, pues ya estamos ahí como combinando, ¿no? Cocinando un poquito todos los factores que puede hacer que contemos con más posibilidades de difusión y de, pues, y de llegar a quien, Es muy a quien nos importante interesa, esto yo último que creo. dices, de elegir muy bien en qué momentos y en qué tweets decides meter la pasta, porque Twitter es bastante más caro que un Facebook o un Instagram como de serie. Y además es que Twitter tiene algo que lo habéis comentado antes, que no tienen las otras tanto, y es que es perfecta para si uno de tus objetivos es el tema del tráfico. Entonces, si uno de tus objetivos es el tema del tráfico, elige muy bien cuándo vas a meter dinero en Twitter para que por lo menos te pueda atraer ese tráfico cualificado, que luego tenga sentido y que si sacas algo concreto, lo que comenta Lucía de la oferta de la floristería, que aproveches esos tweets justo para llevar tráfico a tu floristería y que puedas terminar convirtiendo, que de otra manera en otro es más complicado de llevar ese tráfico. Venga, nos quedan dos temazos grandes Claro. relacionados con Twitter. Uno, la atención al cliente y la monitorización de la marca, que nos lo cuenta Selena Martín. A ver, bueno, es un poco lo que hemos comentado, que ya sabemos que Twitter es también conocida por ser el mundo de las quejas y de los haters y que esto al final pues, ha llevado a muchas marcas, perdón, incluso a tenerlo como canal de atención al cliente. Vemos incluso marcas que tienen dos canales y uno es específico para atención al cliente. No vamos a meternos en detalles de cómo tienes que abordar esto, que para eso hay un episodio de atención al cliente en redes sociales que está como mucho más detallado, pero sí que creo que es importante tenerlo en cuenta si el de tu marca es un caso en el que surgen muchísimas consultas o muchísimas quejas porque el sector es así como un poco polémico, ¿no? Rollo telefonía, banca, son como perfiles y sectores muy dados a que haya un gran volumen de consultas y que pueda interesarte centrar el perfil de Twitter en atención al cliente. Esto además, o sea, es súper bueno porque Twitter, tanto para gestionar mensajes y menciones, como para ver qué se está diciendo sobre tu marca sin mencionarte, lo tienes muy fácil, lo que comentábamos antes de para espiar a la competencia, ¿no? O sea, desde el propio Twitter ya tienes un buscador donde metes el nombre y te salen todas las conversaciones y aparte, si quieres tenerlo en un sitio más recogido, donde puedas consultarlo día a día y ver qué está pasando alrededor de tu marca, pues puedes utilizar una herramienta como Hootsuite, donde puedes pues, monitorizar la palabra o palabras concretas que desees y hacer un seguimiento a partir de ahí. Y pues, ya si te metes en herramientas de social listening, pues vas a encontrar como un abanico súper grande de herramientas que te sirven para tener un seguimiento día a día de lo que se esté comentando en tu marca, que creo que en todas es importante tener más o menos tomado el pulso sobre lo que se está diciendo, tanto de tu marca como de tu sector, pero Twitter, por lo que decíamos antes y por el peligro de que la mecha puede estallar muy rápido, muy fácil y hacerse grande, creo que es de las más importantes y de hacer sí o sí un seguimiento pues, diario e incluso varias veces, más allá de mensajes y comentarios y tal. No simplemente como harías en un Facebook o en un Instagram de publicas y al día siguiente veo que me han dicho. Aquí sí que hay que estar como mucho más encima. Y a nivel estrategia, eso sí, lo que no recomendaría, o al menos no se me ocurre ningún caso en el que tenga sentido, es abrir un canal de Twitter única y exclusivamente para atención al cliente. Que a veces nos dejamos llevar mucho por los que se supone que son los roles de los canales y si no nos has escuchado ninguna vez, lo volvemos a repetir, pero es verdad que hay redes más propensas para unas cosas que para otras, pero no tienes que limitar cada red social a un rol. eh, y aquí está el problema de asignar el rol de atención al cliente a Twitter solo porque se cree
que es el canal perfecto o solo porque sabemos que es muy fácil gestionar las quejas y las consultas a través de este canal. O sea, al final no merece la pena, si no estás ya en Twitter, entrar en Twitter para que todo lo que se hable sobre ti, sobre tu marca, sean quejas y consultas. Al final, todas esas quejas y todas esas consultas te van a llegar igual por otro cualquier canal que tengas activo, así que si vas a entrar solo para eso, mejor no lo hagas. Y lo que decía antes, estaba pensando ver si hay algún caso en el que se me ocurre que tenga sentido, pero creo que no. A no ser que sea que ya estabas allí y que luego ha derivado de repente en un canal de atención al cliente y solo te quedas en Twitter para atención al cliente, pero entrar de cero solo para eso creo que no tiene mucho sentido. Vale, pues último bloque, herramientas. Ya cuando tenemos todo lo anterior, tenemos nuestra estrategia y sabemos lo que hay que montar, nuestro plan de monitorización, atención al cliente, todo. Nos toca saber cómo vamos a ejecutar todo esto y entonces Lucía nos cuenta las herramientas ya para el día a día de la gestión tuitera. Vale, pues, perdón. Lógicamente a diario vamos a utilizar el propio Twitter, Twitter Ads y Twitter Analytics, ¿no? Si es necesario. Pero es que además en Twitter encontramos, pues eso lo que decía Sheila, ¿no? De herramientas de social listen y demás. Encontramos un montón de herramientas externas que nos van a permitir gestionar pues un poco todo este universo Twitter, ¿no? Del que estamos hablando. De hecho, bueno, no me atrevo a asegurarlo del todo, pero yo creo que junto con Instagram, que tiene pues un montón de apps para editar fotos y gestionar seguidores y tal, yo creo que Twitter es la que más cantidad de herramientas extras podemos encontrar, sobre todo por esto que estamos hablando del tema de que es necesario tener monitorizada tu marca a tope, ¿no? Y todo, pues eso, todo lo que estamos comentando de esta jungla tuitera. Pues bueno, yo creo que vemos unas poquitas que sí que nos pueden ayudar bastante en el día a día. La primera que habría que mencionar yo creo que sería TweetDeck, porque, bueno, te permite gestionar varias cuentas de Twitter a la vez y yo con lo mejor que me quedo de esta app es eso, es que en lugar de tener que estar entrando y saliendo de las distintas cuentas a la hora de retuitear o comentar o hacer, pues eso, cualquier tipo de interacción ¿no? con un tweet, puedes elegir con qué cuenta quieres hacerla. Luego, aparte, también en TweetDeck podemos programar tweets, pero bueno, yo la verdad, personalmente, ¿vale? Es que soy muy fan de HotSuite y para el tema de Twitter, también la extensión de Chrome de Buffer, de Buffer, cada uno como lo quiera llamarlo, porque depende del tipo de tweet que tengas que programar, es una manera súper rápida de hacerlo, ¿no? Pero bueno, TweetDeck también está muy bien para el tema de programación, es súper sencillito y muy intuitivo. De hecho, la interfaz y todo se parece también bastante a HotSuite y está bastante bien. Y bueno, esto un poco yo creo que en cuanto a la parte de programación, ¿vale? Pues eso, nos podemos servir de HotSuite, de TweetDeck que es específica, luego pues el resto de herramientas de programación genéricas que encontramos para redes sociales también podría ser una buena opción. Pero si nos centramos en el tema de analítica, hay también muchísimas opciones, que es lo que decía Sei, ¿no? En cuanto a social listening y analítica, Twitter, pues eso, es una burrada la cantidad de opciones que tenemos. Entonces, bueno, así las que pueden resultar un poco más interesantes, ¿no? Por tener algo más especial, yo creo que podría ser Tweetbinder para seguir, sí, bueno, para seguir todo lo que son tendencias, o Mention Map. De estas, bueno, os las dejamos en las notas del programa, ¿vale? Porque como yo no sé pronunciar muy bien, entonces, bueno, la de Mention Map es muy interesante porque es como un mapa mental que de un vistazo muy rápido y muy visual pues te muestra correlaciones de tweets con hashtags, con cuentas, con temas. Te hace eso como un mapita mental relacionándote las tendencias y demás y en un vistazo lo tienes. Y luego, además de estas, en cuanto al tema de analítica, yo creo que la que merece una mención especial es Audience, como habíamos dicho antes. Entonces, bueno, Audience iba a decir la antigua Social Bro, pero yo creo que ya hace como 5 años que empezó a llamarse Audience. Pero estoy muy mayor. Pero sí, es lo que era hace mucho Social Bro. Y yo creo que sería como la primera herramienta, ¿vale? Que debes usar para hacer, sí, pues para hacer como una auditoría de qué tal vas en Twitter, ¿no? Y ya en base a esto, pues puedes establecer la estrategia o ver si la estás siguiendo. Darle un meneo seguro que te sirve. Entonces, bueno, esta herramienta te permite analizar muchísimo tus seguidores. Por ejemplo, pues eso, ver cuáles te siguen y tú no sigues, cuáles están inactivos, que creo que tiene el periodo de un mes para mostrar los que están inactivos.
cuáles de tus seguidores tienen más seguidores, puedes segmentar por temáticas, por sexo, por localizaciones, te dan muchísimas opciones. Y lógicamente, pues con todo esto, si lo sabemos utilizar, podemos sacar muchísima información, ¿no? Desde ver qué tema le interesa a tus seguidores, y en base a eso, pues si estás estableciendo tu estrategia, ver a lo mejor qué territorios pueden encontrarse en Twitter y cuáles no, o a la hora de generar tu plan de contenidos de esos contenidos más fijos que sí podemos tener en Twitter. Te sirve para localizar influenciadores que te pueden interesar o no, o por lo que están hablando o porque quieras hacer algún tipo de acción con ellos. Todo esto solo en cuanto a seguidores. Luego, además, todo lo que comentaba Seila del social listen, pues puedes monitorizar hashtag, palabras claves. Tiene eso. Yo creo que Audience sería como la herramienta más completa para tener una visión general de Twitter. Y yo creo que, bueno, que con esto ya tenemos un montón con lo que poder trabajar, ¿eh? Sí, con todas estas Podrás herramientas. comprobar el acento del centro de Missouri que tiene Lucía Cerrajero viendo los nombres reales de las herramientas en mkparadise.com/paradisers. Os dejamos también algunos programas que hemos sacado anteriores, por ejemplo, uno solo de atención al cliente en redes sociales, que puede encajar muy bien con este de Twitter. Gracias, Sheila. Gracias, Lucía. Thank you very much. Gracias. Nada más, querido oyente, que gracias por seguirnos una semanita más. Yo creo que el ejercicio ideal después de escuchar esto es que tuitees este programa y que todos tus seguidores puedan ver esta maravilla. La semana que viene, cómo aumentar la tasa de conversión de tu e-commerce. Te vamos a contar cositas para que desde el copy, desde el diseño de tu tienda online puedas mejorar la gran métrica de cualquier tienda online. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.